Buenas, pues nada, en este tercer vídeo lo vamos a continuar con ejemplos, ¿vale? De aquí en adelante todo van a ser ejemplos. De nuevo, en este segundo ejemplo vamos a tomar una función que va a ir de R2 en R, o sea que vamos a poder dibujar e intentar entender la interpretación geométrica de nuevo del teorema de la función implícita. Concretamente, el ejercicio me dice lo siguiente, y es, consideremos la relación dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 2 en un entorno del punto 1, 1. Lo primero que quiero hacer es comprobar que dicha ecuación define una única función implícita y igual a y de x, es decir, puedo poner y en función de x en un entorno del punto 1, 1. Bien, la función que quiero tomar, como lo que quiero es que esto se cancele, pues voy a pasar el 2 para acá y me quedará que la función f mayúscula que vamos a utilizar como función de nuestro teorema es x cuadrado más y cuadrado menos 2, que es una función de nuevo que va de R2 en R. Y vamos a comprobar si estamos bajo las condiciones del teorema de la función implícita. Ya sabéis que lo primero que tengo que ver es de qué clase es mi función f mayúscula. En este caso, como es algo de tipo polinómico, pues es una función c infinito en todo R2. Segunda cuestión, f en el punto que me dan se anula. Pues lo comprobamos. F en el punto que me dan, que es el 1, 1, me sale 1 más 1 menos 2, pues por supuesto que eso sale 0. Y por último, vamos a calcular la parcial de f con respecto a la variable que quiero que sea dependiente en nuestra función implícita, que es la variable y. Cuando hago la parcial de f con respecto a y, pues esto me queda 2i, y al evaluar en el punto 1, 1, esto cuando cambio la i por un 1, pues me sale 2, y eso por supuesto que es distinto de 0. Así que hemos comprobado que se verifican las tres condiciones del teorema de la función implícita. Y por tanto, el teorema lo que me asegura es que existe una única función y definida sobre un intervalo i, que es un intervalo abierto que contiene el 1, y que verifica lo siguiente, es que y en 1 vale 1 y que además f evaluado en x y de x es igual a 0 para cualquier valor x que esté dentro de ese intervalo que ya citábamos anteriormente. Además, esa función, ¿de qué clase va a ser en este caso? Pues de nuevo es de clase c infinito, porque ya sabéis que el teorema me asegura que si mi función f mayúscula es de clase c infinito, entonces la función implícita va a ser también de la misma clase, de clase c infinito, en este caso sobre r. Bien, siguiente pregunta. Me dicen ahora que en qué puntos x sub 0 y sub 0 podemos asegurar, en qué puntos x sub 0 y sub 0 podemos asegurar que x cuadrado más y cuadrado igual a 2 define una única función implícita de la forma y igual a y de x en un entorno de x sub 0 y sub 0. Para poder contestar esta pregunta, fijaos que ahora no me dicen quién es el punto en el que yo quiero demostrar que hay una función implícita, sino que quiero saber precisamente, eso es lo que quiero calcular, en qué puntos puedo asegurar las tres condiciones del teorema de la función implícita. Me vuelvo a tomar mi f mayúscula como x cuadrado más y cuadrado menos 2. Desde luego, la primera condición no cambia y es que f es de clase c infinito en todo R2. Y ahora, ojo con las dos condiciones siguientes. La segunda condición me dice f en el punto x sub 0 y sub 0 que metas aquí tiene que ser 0. Es decir, que x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado menos 2 tiene que ser 0. Y además tus puntos tienen que verificar que en la tercera condición la parcial de f con respecto a y, evaluado en x sub 0 y sub 0, ya sabemos que la parcial de f con respecto a y es 2i, y si evaluamos en i sub 0, pues es 2i sub 0. Esto tiene que ser distinto de 0. Conclusión, ¿cuáles son los puntos x sub 0 y sub 0 que estamos buscando y los cuales verifican todas las condiciones del teorema de la función implícita? Pues son los x sub 0 y sub 0 que verifican esta condición, es decir, los x y de R2 tales que x cuadrado más y cuadrado menos 2 sea igual a 0, lo que es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 2. Y además, si estamos suponiendo que 2 por i sub 0 es distinto de 0, lo que estoy diciendo es que i sub 0 es distinto de 0, es decir, la segunda coordenada tiene que ser un valor no nulo. Bien,
¿Quién es este conjunto de puntos? Pues si y estoy diciendo que tiene que ser distinto de 0, a todo este conjunto de los x y tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2, le tengo que restar los puntos en los que la y se puede hacer 0. Si la y vale 0, x cuadrado vale 2 y por tanto x es igual a más menos raíz de 2. O sea que a todo este conjunto de puntos le tengo que restar 2 puntos. El raíz de 2, 0 y el menos raíz de 2, 0. Vamos a ver un poco la interpretación geométrica antes de continuar con los dos apartados siguientes de este mismo ejercicio. Vámonos a GeoGebra. Bien, pues en GeoGebra, como veis, he dibujado en 3D, por una parte la superficie con la que estamos trabajando, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2, que como veis aparece aquí en rojo, es un paraboloide. Y por otra parte, he dibujado el plano z igual a 0 para ver cuál es la intersección entre la superficie y el plano, y el punto con el que nos interesa trabajar en el ejercicio, que es el 1, 1, 0, ¿vale? Os recuerdo que en el apartado A estábamos viendo que efectivamente existe la función implícita en el punto 1, 1. Bien, pues como veis la intersección entre el plano y el paraboloide claramente es una circunferencia, como aquí os estoy marcando. El punto 1, 1, 0 pertenece tanto a la superficie como al plano y como veis lo estoy señalando aquí. Y pues alrededor de ese punto yo puedo obtener una única función implícita, que de hecho os estoy marcando aquí cuál va a ser su gráfica. Bien, ahora de nuevo, igual que hemos hecho antes, vámonos a la visión del GeoGebra en 2D y vamos a dibujar pues la ecuación con la que estamos trabajando, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 o x cuadrado más y cuadrado menos 2 igual a 0. Como sabéis, esa es la ecuación de una circunferencia centrada en 0, 0 y con radio raíz de 2. Y bueno, pues aquí os he dibujado por una parte el punto 1, 1. ¿Por qué he dibujado el punto 1, 1? Porque en el primer apartado de nuestro ejercicio hemos comprobado que alrededor de este punto, pues sin ningún problema vamos a poder definir una única función implícita, que como veis os la estoy marcando aquí, y que además no es tan implícita como dice el teorema, en el sentido de que si yo tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2, yo de aquí puedo despejar la y sin ningún problema. Me quedaría que y cuadrado es igual a 2 menos x cuadrado, o lo que es lo mismo, que y de x es igual a más menos raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado. Como nos estamos quedando con la rama que viene por aquí arriba, pues estamos trabajando con la rama positiva, es decir, con raíz de 2 menos x cuadrado, ¿vale? Esa sería la función implícita que estamos buscando, que de hecho la conocemos de forma explícita. Bien, por otra parte, os comento en el apartado B de nuestro problema, a nivel teórico, lo que hemos hecho es calcular en qué puntos no se puede definir la función implícita. Y hemos dicho que esos puntos eran el menos raíz de 2, 0 y el raíz de 2, 0. En estos dos puntos, en el resto de puntos de la circunferencia, no tengo problema y en todos ellos tiene sentido, vamos, todos estos puntos están bajo las condiciones del teorema de la función implícita, repito, salvo el punto B y el punto C. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que veis claramente que si yo cojo puntitos hacia la izquierda, pues claro, voy a tener que decidir si me quedo con la rama positiva o con la rama negativa. Todos los puntos que estén por aquí abajo, por otra parte, por ejemplo, imaginaos que cojo este punto de aquí, el 0 menos raíz de 2, pues este claro que va a estar bajo las condiciones del teorema de la función implícita. Lo podéis comprobar. ¿Y quién será la función en ese caso? Pues será menos la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, porque al sustituir aquí, es decir, al despejar la y de x, nos quedará más menos raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado. Como estamos con la rama negativa, pues nos quedamos con el signo negativo, ¿de acuerdo? Bien, pues con todo esto vemos un poco la idea geométrica del ejercicio. Bien, pues continuamos con los apartados de este mismo ejercicio. Ya hemos visto gráficamente un poco qué representa todo esto. Os recuerdo que estamos trabajando con x cuadrado más y cuadrado igual a 2 en el punto 1, 1. Y lo que queremos ahora es calcular la derivada de y en 1 e y segunda en 1. Claro, vamos a hacerlo como lo haríamos para cualquier ejemplo. Como tenemos que f en x y de x es igual a x cuadrado más, aquí cambio la y por
y de x al cuadrado menos 2, todo esto vale 0, lo que tengo es que si derivo respecto de x, me queda 2x más 2y' igual a 0. Y de aquí pues puedo despejar claramente la y' de x, que me quedará pues menos x partido por y de x, o lo que es lo mismo. Si quiero calcular esto en x igual a 1, pues como estamos trabajando con el punto 1, 1, si la x vale 1 y de 1 vale 1, sustituyo aquí y me queda menos 1 partido por 1 y eso vale menos 1. Y' en 1 vale menos 1. Por otra parte, vamos a calcular la segunda derivada. De esta expresión que tenemos aquí, a esta la llamo 1, a esta ecuación, y si derivo esa ecuación de nuevo con respecto a x, lo que tendré es que la derivada de todo esto con respecto a x es igual a 0. Calculáis esa derivada, la derivada de 2x es 2, la derivada de todo esto pues tenéis que aplicar la regla del producto, que será 2y' por y', pues 2y' cuadrado, más 2y por y segunda, todo eso igual a 0, y en este caso lo que nos interesa es calcular y segunda de x cuando la x vale 1. Bien, para ello tendremos que sustituir la x por 1, el y de 1 también sabemos que vale 1, y' de 1 lo hemos calculado justo antes y nos ha salido menos 1. Así que despejando, o sea, sustituyendo todos estos valores en esta ecuación que estoy marcando, nos quedará 2 más 2 más 2 por y segunda de 1 igual a 0. Es decir, que y segunda en 1 vale menos 4 medios, o lo que es lo mismo, menos 2. ¿De acuerdo? Otra forma de hacer este apartado, que también habría sido muy sencilla, es tener en cuenta que la función y de x con la que estamos trabajando, en este caso concreto la sabemos de forma explícita, que es y de x es igual a la raíz de 2 menos x al cuadrado. Entonces podéis calcular la primera derivada, la segunda derivada y sustituir en el 1. Lo normal es que no se pongan ejercicios en los que se puede, despejar directamente la y de x, ¿de acuerdo? Pero en este caso concreto también lo podréis hacer así. Por último, para terminar el ejemplo, vamos a calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función, de la función y de x, cuya variable es x, en un entorno del punto 1. Para ello, pues ya sabéis que la definición, como esta función es una función real de variable real, polinomio de Taylor será y evaluado en el punto de interés, que es el 1, más y' en 1 partido por 1 factorial por x menos el punto de interés, que es el 1, más la derivada segunda evaluada en 1 partido por 2 factorial, que es 2, por x menos 1 al cuadrado, y aquí paramos porque nos piden el polinomio de Taylor hasta orden 2. ¿Esto cuánto vale? Bueno, pues y en 1 ya sabemos que vale 1, sustituimos. Y' en 1 lo hemos calculado en el apartado anterior y vale menos 1, o sea que me quedará menos por x menos 1 por x menos 1. Y por último, y segunda en 1 hemos calculado que vale menos 2. Dividido entre este 2 me queda menos 1 por x menos 1 al cuadrado. Y si echamos la cuenta, pues esto nos debe dar menos x al cuadrado, 2x menos x más x y más 1. Vale, efectivamente. Así que este sería el polinomio de Taylor de orden 2 de nuestra función. Una vez más, en este caso, teniendo en cuenta que la función y de x sabemos que exactamente es raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, también habría sido una opción el calcular el polinomio de Taylor directamente sobre nuestra función, ¿de acuerdo? O sea que podéis echar la cuenta tanto del apartado C como del apartado D y comprobar que todos los resultados que nos salen son correctos. Pues con esto terminamos este segundo ejemplo.